Hola, bienvenidos al primer episodio de esta edición especial de Órbita Conectada. Estamos aquí con Analía, co-host de la serie. Y te invito, Ana, a que nos cuentes tú de qué vamos a conversar en este episodio y qué es lo que puede esperar la audiencia. La idea de este episodio es explorar, navegar un poco por la órbita, el camino de Edgardo da Fonseca y su experiencia como emprendedor, empresario, CEO y presidente a lo largo de los años, que si bien es argentino, la mayor parte de su vida profesional la transita en Francia. La idea es que nos cuente él cómo vivencia y qué aprendizajes tuvo a lo largo de sus diferentes roles y cómo los ha manejado y qué nos puede transmitir de su experiencia y su mirada de lo que es ser líder, empresario, emprendedor, los riesgos, el lado B que no se ve de las personas que tienen ciertos cargos. Gracias. Así que les invitamos a escuchar la conversación con Edgardo y que no solamente lo disfruten, sino que también puedan llevarse una pieza importante para cada uno de aprendizaje. Muy bien, gracias. Bienvenidos con Analía, quien está aquí de co-host. Agradezco mucho al primer invitado, Edgardo da Fonseca. Ahora sí, antes de comenzar con la temática que vamos a introducir hoy, le queremos pasar la posta a Edgardo para que se presente y que la audiencia pueda escuchar quién es y así después podemos empezar. Perfecto. Bueno, Laura y Analía, gracias por invitarme y sobre todo deseándoles un gran éxito en esta nueva serie de episodios que están lanzando. O sea que estoy honorado y orgulloso de ser uno de los primeros en esta secuencia. Bueno, para rápidamente darle una introducción de mi carrera y hasta dónde llegué y qué fueron las cosas que hice en las varias juventudes que acumulé durante el trayecto. Entonces, soy argentino, nacido y criado en Buenos Aires, donde obtuve un título de ingeniero en electrónica en la Universidad Tecnológica Nacional. O sea que mi formación académica inicial parte de ahí. A los 27 años me fui a Estados Unidos para hacer una formación y viví un tiempo en Estados Unidos, en la costa este, y en el año 83 me instaló en Europa. O sea, es por la primera vez que vine acá a Francia y pensé hacer una experiencia de 2 o 3 años que dura más de 30 hoy en día. Yo no tengo mis hijos y nietos que son franceses nativos, no como yo soy adoptado. O sea que me hice provenzal de adopción. En cuanto a formación académica, completé con un MBA, eso lo hice acá en Europa. Y a nivel profesional tuve 20 años, digamos, de vida corporativa. Los primeros 20 años fueron generalmente con empresas americanas, expandiendo negocios en Europa, en Medio Oriente y África. Esa fue la misión principal en temas de software, de ordenadores, telecomunicaciones. O sea que en grandes líneas fui cambiando cada 5 o 7 años de empresa y en distintos rubros, pero con una cobertura internacional, o sea, con cargos y responsabilidades al internacional y basado siempre en Europa en ese momento. Hasta que hace unos 20 años, en el año 2000, fue ahí cuando dije, bueno, creo que ya terminó mi ciclo corporativo y me lancé como emprendedor. O sea, fui un fundador de un club de inversores privados que se llama Sofía Business Angel y empecé a crear mis aventuras como empresario. Y bueno, estos últimos 20 años eso es lo que realicé. Compra, fusión de empresas, ventas, algunas con mayor, otras con menor suerte, pero bueno, eso es lo que forma, ¿no? Uno se forma a veces más en digamos, en la dificultad que cuando todo va bien. El mundo de telecom entre los años 96 y 2000 explotó, era un crecimiento que no lo esperábamos y eso, bueno, fue una de las épocas más exitosas de mi carrera, llegué hasta tener 400 personas a cargo en una responsabilidad paneuropea y bueno, después creé mis empresas, en las cuales algunas tuvimos más éxito que otras, pero bueno, es eso lo que forma, es en la adversidad donde se forman los grandes líderes. ¿Qué más? Actividad complementaria, porque también vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la parte no solo laboral y profesional.
Fui deportista, digamos, a nivel competitivo en el rugby, jugué 10 años en Argentina, 10 años en Francia, y que para mí lo nombro porque es como una escuela de vida. Es un deporte en el cual juega el flaco, el alto, el rápido, el bajo, y la vida es así. Cuando uno dirige un equipo en una empresa, tiene que basarse en tomar el valor agregado de cada individuo, y el rugby nos permite eso. No es un deporte de individualidades, es más que un deporte colectivo donde se trabaja para obtener objetivos de manera solidaria. Entonces, eso un poco se aplica a las lesiones de vida. Cuando ya terminé a los 35, 36 años, dejé de jugar al rugby, jugué un poco algunos torneos veteranos, pero bueno, entonces evolucioné más en el tenis y también en senderismo, escalé el Kilimanjaro en el año 2009, o sea que bueno, varias experiencias así deportivas que pienso que a uno lo enfocan, y bueno, voy a hablar más en eso en cuanto se habla de emprendedor, o sea, liderazgo y experiencias vividas fuera del ámbito profesional que siempre ayudan a tener un conjunto de cosas, ¿no es cierto? Bueno, eso es por la presentación y ahora a disposición de ustedes para tomar los temas que más Muy les interesan que muy cubramos. completa esa presentación. Sí, tal cual. Ahí tocaste un punto que para mí es a nivel personal y profesional es una de mis pasiones, por así decirlo, el rugby. A mí me encanta el deporte y me encanta todo lo que enseña el deporte como tal, desde los valores, la cultura, cómo se forman los roles y cómo eso se puede aplicar en los negocios. De todas maneras, Ana, si querés arrancar. Sí, bueno, viendo que tenés amplia trayectoria desde dentro de empresas y generando tus propias empresas, sabemos que hay decisiones que son muy importantes y hay algunas que quizás parecen no tan importantes, pero sí tienen mucho peso, y queríamos saber cómo las vivenciás o las vivenciaste vos en esos cargos y cómo las vivías internamente y qué te motivaban o qué te trababan al momento de tomar una decisión. ¿Y cuáles son esas decisiones que considerás que son únicas, que el resto de la gente quizás ni siquiera tiene en cuenta de la magnitud, ¿no? Como en todos los aspectos de la vida hay que aprender, y uno a veces aprende por la fuerza o por la dificultad, y otra vez aprende por cierta manera estructurada, ¿no es cierto? Entonces, las decisiones son un poquito un ejercicio que pasa con la vida. Uno cuando es empleado tiene su rango de decisiones más acotado, porque sigue instrucciones, sigue directivas y es menos expuesto a las decisiones. Son decisiones que toma otro que uno ejecuta. Entonces, eso es a lo que voy, que cuando uno más avanza en la vida, más tiene experiencias y es ahí cuando está más capacitado, mejor bagaje para tomar las decisiones porque se acostumbra a tomar decisiones. Entonces, cuando uno es dirigente de una empresa o en un gran grupo, a veces uno está más protegido porque siempre uno puede, digamos, esperar que alguien o otro tome la decisión en su lugar. Entonces, a lo que cambia radicalmente es cuando uno lanza su propia empresa, porque ahí es cuando no hay, digamos, salvavidas. Es ahí cuando hay que buscar las decisiones y tomarlas en el momento oportuno, y es en ese caso donde las decisiones siempre son muy importantes. Siempre son muy importantes, y más cuando uno está en un rol de CEO o en un rol de fundador de una empresa, porque son decisiones que a veces dependen de la continuidad o no de la empresa. Entonces el peso de la decisión es muy grande. Ahora, podríamos ir a hablar de cuáles son las cosas que nos permiten ser más eficaces para resolver esas decisiones. Yo, basado en la experiencia, diría que, bueno, más años tenemos, mejor estamos para decidir. Pero siempre hay jóvenes, y yo hago coaching, no sé qué, lo veo a menudo, gente que tiene 25, 30 años, que salen de la universidad y quieren ser emprendedores. Aleluya. Todos los grandes Bill Gates de este mundo, Steve Jobs, fueron ese tipo de perfil. Pero claro, nunca tuvieron un bagaje como tenemos otros que hicimos una carrera corporativa, que estamos mejor preparados. Entonces, es la intuición que juega, pero a veces le falta digamos, el haber estado fogueado o expuestos a cosas que había que tomar decisiones rápidas y pragmáticas de una manera concreta. Y eso uno cuando es joven no lo tiene, siempre fue un poquito protegido. Por eso que a lo que voy, que
es importante en el momento de decisión no quedarse solo, no aislarse. Es el tema que el aislamiento es un elemento bastante crítico porque a todos nos falta siempre algo. Nadie nació con una ciencia, digamos, integrada y es una forma de decir cómo hacemos para completar lo que no conocemos o no sabemos, ¿no es cierto? Mm. Y no tenemos todas las certitudes. Nadie tiene todas las certitudes. Entonces hay que tener un intelecto activo, curioso, y que nos permita absorber o traer información de otros sectores o de otra gente. Y ahí es cuando, digamos, enfatizo que los jóvenes, o a veces aquellos que no están tan preparados en el liderazgo, una forma de paliar ese problema es nuclearse con otra gente, con mentores, con gente que pueda acompañarlos. O sea, siempre cuando estamos en una empresa tenemos el miedo de develar información, que a nadie le gusta hablar de sus problemas. Los problemas los Ujú. escondemos. Pero a lo que voy yo es que hay que forzarse a que tenemos que ser abiertos de espíritu, porque más estamos abiertos, más nos exponemos a que alguien nos dé nuevas ideas, nuevas oportunidades. Si guardamos para nosotros, nos quedamos ahí, al punto que haciéndolo, nos quedamos con un botecito chiquito, solito, y nos vamos hundiendo y nadie nos salva. Y algunos pueden decir, no, no, pero puedes remar, puedes usar otros elementos, puedes hacer otras cosas. Y entonces, esos pequeños detalles son lo que pueden hacer una gran diferencia. O sea que las decisiones importantísimas. ¿Cómo se hace para vivirlas internamente? Yo soy un adicto a que hay que abrirse, exteriorizar, y de esa manera uno puede encontrar siempre más ayuda que aislarse o encerrarse en sus propios problemas. Sí, y escucharte decirlo para afuera, ¿no? Porque no es lo mismo cuando el pensamiento está dentro de una cabeza que cuando uno lo expone, quizás. Seguro, o sea que son cosas distintas y siempre hay que hacer las preguntas o tener un mentor, un coach, un asociado o un partner o alguno exterior que nos ayuda a reflexionar en los contextos. A veces decimos, ay, yo no quiero develar que tengo problemas, que estamos perdiendo cifra de negocios, que esta línea no funciona bien, que mis productos tienen problemas tecnológicos, que no puedo solucionarlos. En cambio, hay que saber a quién uno comenta eso, pero es siempre importante tener nuevas acciones, nuevas ideas. A lo que voy es que alguien que nos haga las preguntas incómodas, porque es eso, ¿no Ujú. es cierto? O sea, que nos haga las remarcas que nos molestan, pero son esas las que nos van a hacer salir. Porque si tenemos a alguien que nos dice, no, no, eso va a pasar, como es alguien de la familia, la Está esposa, bien. todo, van a ser muy ultra positivos. Y no está mal, porque a todos nos gusta que nos halaguen, a todos nos gusta, pero quizás no es la solución del problema. Claro, O sea, nos va a dar un poquito de tranquilidad, nos va a dar un poquito de descanso, pero no nos va a ayudar a cómo resolver el verdadero problema. Y es ahí donde yo lo llamo el sparring partner. Hay que tener a alguien que nos pegue, está y bien. mejor que nos pegue uno que nos quiera ayudar que uno que nos quiere matar, ¿no es cierto? Que es un competidor. Entonces, Claro, si claro. las preguntas las molestas, inquietas, dicen, pero ¿cómo no pensaste? Estás perdiendo 10% de cifra de negocio por año, eso no puede seguir así, hay que tomar una solución. Y bueno, pero alguien nos lo tiene que decir. ¿Y qué? ¿Cómo lo hago? Y date 3 meses, un roadmap para decir cómo vas a abordar el problema y poné milestones. Si en esos 3, 6 meses se completan, estás en la buena Mm. vía. Si seguís derrapando o seguís saliendo de lo que era el plan inicial, ahí hay un problema, hay que tomar acción. Pero quizás hay alguien que te lo dice externo y te permite de mejor analizar. Sí, es Pero sí, como, bueno, por eso trayendo el deporte, es como el deporte. Vos no salís a la cancha de primera, entrenás antes. Te probás también con alguien antes. Entonces acá lo que vos seguro. decís es entrenarte con otra persona para ir viendo dónde están tus debilidades o los desafíos y puedas también ayudarte del otro a verlo eso. Seguro, seguro. Siempre todo lo que podamos hacer en interno siempre nos hace más fuerte, porque no, los desafíos los evaluamos con gente y por eso que la soledad en la toma de decisiones quizás es más fácil. A veces decimos, no, yo tomo la decisión independientemente de consultarlo. Y siempre es un equilibrio, ¿no? Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Tampoco vamos a estar Ujú. preguntando de 50 personas cómo resuelve ese problema, porque quizás recibimos 48 respuestas diferentes. Entonces tenemos que Claro, claro. ser bien precisos
en elaborar a quién le vamos a consultar, qué tipo de respuesta. Idealmente, ir a ver con preguntas concretas y con escenarios concretos. Yo, por ejemplo, lo que aprendí en el estilo de management americano, estuve 20 años en empresas americanas, y es un modelo que es bastante consensual. Se abre y se discute todo. En Europa somos un poquito más reservados. A veces tiene Ujú. sus pros y sus contras. El modelo americano, todo el mundo habla. Cualquiera hace cualquier pregunta, está todo permitido, y a veces hay reuniones interminables porque se escucha a todo el mundo y se puede decir cualquier barbaridad, nadie va, no va- nadie va. En cambio, el europeo es un poquito más reservado. Cuando hace una pregunta o hace una reflexión es porque pensó antes. Y eso a veces hace ganar tiempo. Por eso están las dos cosas. Pero el modelo consensual es aquel que tiene más dificultad de lograrlo. Yo, por ejemplo, en mis equipos internacionales éramos 10 managers. Yo era el vicepresidente y tenía managers regionales o de tecnología. Y tenía un alemán, un inglés, un italiano, un francés, y éramos todos distintos. Y nos costaba llegar a soluciones consensuales. Pero yo lo que comparaba con mis socios de América, que era Norteamérica, Sudamérica o Asia Pacific, que era toda Mm. digamos, Singapur, Australia, ellos se parecían más a nosotros, porque éramos también más multicultural e intelectualmente y todo. Los americanos es un modelo un poquito más homogéneo, una divisa, una moneda, el dólar, y un modo de pensar un poquito alineado. Creo que los europeos teníamos más dificultad porque el alemán no ve la misma cosa que el ruso, que el inglés. Y nos llevaba más tiempo llegar a un acuerdo. Por lo que iba yo es que cuando llegábamos al acuerdo, el acuerdo era más fuerte porque había estado explorado por diferentes ángulos, o sea, había estado analizado de diferentes maneras. O sea, era más difícil lograrlo, pero bueno, pero ahí nos estamos derivando un poquito, volviendo a la idea inicial del peso Me encanta del igual líder. esa parte, ¿eh? Porque Sí, también hace, digamos, al criterio tuyo o a cómo vas a actuar en esa toma de decisiones, digamos, qué consideras también otras variables que pueden o no influenciar de a quién le vas a ir a preguntar, con quién lo vas a conversar y qué tipo de preguntas le vas a hacer y la comunicación que vas a tener con esa persona también, el estilo de comunicación. Entonces, desde esa parte a mí me encanta. eh, Em, el riesgo siempre va a Sí. estar, pero se puede mitigar cuando sabemos a quién le preguntamos y qué información Mm, recogemos. Al final, es lógicamente la decisión final nos pertenece. O sea que somos nosotros los que vamos a, es el líder que va a decidir Ujú. si tengo sí. A, B y C, cómo la puedo elaborar, ¿no es cierto? Pero bueno, pero es un elemento que es importante de tener alternativas y presentarlo de una manera o de otra. Ujú. Perfecto. Y ahí como te hago un costado de la pregunta de cómo lo llevas al equipo tuyo de lo que estás liderando hoy, de la empresa que estás liderando hoy, cómo llevas esa curiosidad, que tengan esa mente, sobre todo tu equipo de líderes que realicen ese tipo de ejercicio en el día a día o sobre todo en decisiones críticas para con el negocio. Y yo diría que hay que tratar que poner operacionalmente ciertas Mm, maneras de trabajar en las cuales uno comparte las decisiones. No, no comparte los problemas. Yo, por ejemplo, hay distintos modelos, cuando yo me decía el estilo de management, del liderazgo, eh, yo utilizo mucho los consejos de administración. O sea, el consejo de administración cuando tienes una empresa generalmente mm, son gente que invirtió en tu empresa, son inversores y que te ponen un administrador ahí para saber cómo va su inversión, cómo van a recuperar lo que sí. invirtieron, ¿no? Y hay algunos, los venture capitalists, quizás vienen a dar consejos, grandes sabiduría, no conocen mucho del tema, pero vienen a mirarte sobre el hombro y analizar y siempre son una especie de, como diría, una especie de supervisión, ¿no es cierto? En cambio, yo trato de cambiar eso, de pasarlo de una supervisión a una participación, ¿no Más es cierto? Hacerlos colaborativa. más activos. Claro, claro, yo voy a la reunión del Consejo de Administración diciéndole, tenemos este problema, tenemos la línea de producto 3 que está perdiendo velocidad o o no podemos entrar en un nuevo mercado, queríamos vender eso en España no se vende ni el 10% de lo que habíamos planificado. Entonces, vengo a la reunión y les digo, bueno, o la cerramos, o opción uno, cerrarla completamente, opción 2, cambiar el tipo de producto, opción 3, o sea, trato de canalizar diciendo, no una pregunta abierta, tenemos un problema, ¿qué hacemos?
ahí es mucho más difícil de elaborar Claro. la respuesta. Entonces, para que esa gente que está parcialmente implicada en nuestros negocios, porque ellos invirtieron en varias empresas y participan a varias reuniones del Consejo de Administraciones, y quizás vienen una reunión por mes, yo trato que esa reunión, el tiempo que dedican a mi empresa, hacerlos partícipes de la decisión. Pero canalizo diciendo, está la solución A, B o C, ¿cuál les parece que tomamos? Entonces, de esa manera permito avanzar y tener digamos, una opinión que no es neutra, porque son inversores, van a hacer lo mejor para poder satisfacer. Y lo mismo pasa con el equipo de managers interno. O sea, yo tengo un equipo de 7, 8 managers regionales y también es la misma actitud, tratar de implicar los demás en más. Porque si ellos toman una posición retrospectiva, que se sientan a esperar a ver qué dice el patrón, a ver, patrón, ¿qué hacemos? Hay un problema, qué bárbaro. No, cuando uno lo hace partícipe de la decisión, ahí ya Irresponsable. tienen que Claro, implicarse, porque le diste la oportunidad. Entonces, o claro. sea que es crítico trabajarlo con inteligencia, porque si le das la palabra, después tenés que escucharla, ¿no? O sea, y si Ujú. hay criterios opuestos, ¿cómo los manejás? Si hay uno que dice, no, no, para mí hay que hacer esto, y otro dice, no, lo contrario. O sea que seguro que prácticamente hay, pero ese es el manejo, y en el mundo del deporte lo mismo, ¿eh? O sea, se cambian los jugadores, se ponen otros jugadores, se cambia la estrategia, pero al fin y al cabo hay que encontrar el modelo que nos hace ganar los partidos. Ese es el único modelo Mm, que funciona. Y en el mundo empresarial es lo mismo. Es el modelo que nos hace ser beneficiarios y que las compañías sean, digamos, tengan beneficios. Un objetivo global y es una convergencia de intereses. Por eso que hay que buscar que todo el mundo participe en ese logro. ujú. Perfecto. Sí. Sí, 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 sí. Hacerlos parte de la solución y no que reciban la solución y la tengan que aceptar como si viniese de otro y ellos no pudieran ni siquiera aportar nada, ¿no? Te compromete desde otro Mm, lado. sí, 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 los haces partícipe del elemento de decisión. Claro. Y, y eso es la forma de evitar la aislación, o sea, aislarse, no querer compartir los problemas, no querer abrirse. Pero si uno quiere Claro. buscar soluciones y que sea la más ajustada y la más acertada, hay que abrirse porque tenemos otras opiniones y son esas otras opiniones que nos van a enriquecer. ¿Y vos, O sea, Edgardo, qué crees? ¿Que el no abrirse parte de algo personal, parte de miedos generales, de dónde ves que está la tendencia a veces a aislarse en quien toma las decisiones? no, yo pienso que es una cosa de personalidades, ¿eh? Hay personalidades que son más extrovertidas y personalidades que son más introvertidas. Y el hecho de ser líder es una cosa que se trabaja, pero también es algo que es innato, ¿no? O sea que por eso voy que hay distintos tipos de líderes. O sea, vos largás 10 personas en una isla salvaje, se cae un avión, hay 10 personas. Rápidamente hay uno que va a ser jefe. Mm, Va a tardar unos días, un tiempo, pero va a haber uno que va a salir del grupo y va a decir, vamos a cortar leña, vamos a acomodar esto, está sí, sí, probado eso. Cualquier sí, grupo sí. humano se acomoda en función de la necesidad. Y ese es el espíritu del líder. O sea, el líder va a emerger naturalmente, cuestión de carisma, cuestión de fuerza física o intelectual, lo que sea, pero se va a acomodar así. Ahora, ¿qué sucede? En el mundo moderno tenemos líderes que pueden venir de cualquier tipo de formato. Y hay líderes que pueden ser reservados, pueden ser tímidos, pero hay que buscarse cómo paliar, cómo tratar no, de las fortalezas y las debilidades. Si uno llega a conocer cuáles son sus propias debilidades, puede de esa manera apoyarse en su fortaleza. Uno es muy bueno, y yo conozco CEO que son técnicamente extraordinarios, y eso es lo que pasa muchas veces. Muchas veces son, Mm, sobre todo en Francia. Francia es una sociedad que es muy orientada a la ingeniería y todo eso, el TGV, el Concorde, ahora un poco menos, nos estamos quedando atrás, pero en el dominio tecnológico Francia siempre fue un líder y ahí tenía menos comerciales, el aspecto comercial siempre fue un poquito dejado de lado. Y un CEO, un buen CEO, tiene que cubrir todos los dominios. Es eso lo que es. Ujú. Yo a veces le digo les hago el coaching a los nuevas empresas y eso, le digo, vos cuando sos CEO
te llama un llamado telefónico, puedes ser director de recursos humanos porque hay un problema de personal, podés estar hablando marketing con el que te va a hacer las campañas publicitarias, podés estar hablando reclutamiento, en el mismo día tener que usar un montón de roles. Entonces, eso es un CEO, es un líder de un proyecto. Ahora bien, como no todos somos capaces de ser buenos por todo, eso casi se aplica a todo el mundo, si más calidad tenemos, mejor es. Pero lo importante es saber en qué punto somos flojos para encontrar el complemento. O un asociado, o un empleado, o aquel que va a complementar nuestra manera de. Entonces, el aislamiento es cuando no tenemos a nadie y no podemos compartir. Si tenemos un par o alguien que está con nosotros, un cofundador o un asociado que, bueno, el primero tiene 80%, el otro tiene 20%, ya se va a implicar de todas maneras. Entonces hay que buscar esa manera de funcionar, donde podés compartir porque tenés gente como vos que está implicada en el proyecto. Y un cofundador o alguien que esté también ahí, eso es muy importante. Y esa es la manera de combatir el aislamiento, porque estamos ya ahí. Después viene otra discusión que es asociarse, ¿no? Porque yo lo que veo en todas las grandes empresas, los startups, el gran problema es encontrar los líderes y después yo cuando vienen a levantar fondos, que yo los ayudo y que yo hago parte de un club de inversores, el one man show nadie lo quiere. Cuando vos encontrás una empresa que hay una persona que la creó y si esa persona le pasa un tren encima, se acabó la empresa, eso no sirve, nunca. Entonces, la tendencia de vos tener que tener los inversores que buscan a alguien que sea una empresa, que es un líder fuerte, carismático, pero que hay nosotros decimos, 3 o 4 voces altas, pero que hay uno que es la que tiene la voz más alta, ¿no es cierto? Pero que haya otros que sean partícipes, protagonistas. Es el modelo más adecuado. Ahora bien, cuando me preguntan a mí cuál es la razón por la cuales las empresas fallan, la máxima, como yo digo, hace 20 años que estoy en Early Stage Investment, todo lo que es empresario de startup, buen producto, buen software, hardware, todo eso compensa. Yo digo, hay 3 grandes bloques, el productos y servicios, el mercado, que va a ir cambiando, y el equipo de management, el equipo dirigente que tiene que compensar eso. Y el mercado va a cambiar siempre, siempre. Va a haber un nuevo competidor, una crisis como conocemos en Argentina, ustedes que están entrenados a eso. Sí. O puede haber muchas cosas que van a hacer que hay que modificar. Tu línea de productos y servicios hay que modificarla. Entonces es la rapidez y la agilidad, como decimos la cintura en lenguaje futbolístico, que tiene que tener uno para poder acomodarse a esos cambios. Y es eso lo que hace fundamentalmente la diferencia, porque hay algunos que tienen éxito y otros que fracasan en el mismo sector. ¿Cuántas empresas hay que surgieron? Y yo trabajé 9 años con Digital, éramos concurrentes de IBM, y una falla estratégica al final de los años 90 desapareció, una empresa de 30 años. Y bueno, y así hay un montón de casos. Y Microsoft nos pasó por arriba y hubo muchas empresas porque hay unas que compran a otras, unas son más vulnerables y a veces estás en el mismo sector. Entonces, el fundamento clave es que es el humano, que es el equipo de dirigente, que es lo que va a adaptar los cambios. Y esa es la gran diferencia. No es un hardware, no es un software que te va a cambiar el rubro. Puede ser inicialmente, pero para que la empresa se perpetúe y crezca en el tiempo y perdure en el tiempo, es el equipo de gestión. Y el equipo de gestión, ahí otro consejo importante, porque no terminé mi idea, y cuando me preguntan cuál es la causa más probable de fracaso en una empresa, ¿saben cuál es? Conflicto entre asociados. Conflicto entre asociados. Esa es la más grande. Porque yo vi un montón de empresas, es cuando hay veces que los socios se dicen, sí, jugamos al básquet juntos, o trabajamos 15 años en la empresa de telefonía, pero cuando eran cosalariados es una cosa. Cuando creas tu empresa hay que tomar decisiones importantes, porque en la vida de la sociedad depende, y ahí, y en una asociación es como un casamiento, ¿no es cierto? Que uno quizás cambia. Cuando somos novios es una cosa y después de 10 o 20 años casados pensamos diferente, ¿no? Y entre los asociados es lo mismo. Es muy difícil que evolucionen y quizás fueron grandes compañeros que jugaban al fútbol, al rugby, al básquet juntos y dijimos, vamos a montar esta empresa y la vamos a hacer juntos. Bárbaro. Y al inicio todo color de rosa. Y después, cuando hay que tomar decisiones, se genera fricción, se genera conflicto. Por eso yo
les recomiendo a todos los que quieran una empresa que hagan un pacto de asociados. Dice sobre qué condiciones tiene que Sí. salir uno de los integrantes. Y digo, lo mejor que puedo decir, lo demos después, cuando la empresa ya esté desarrollada. No, háganla ahora, porque hacerlo en tiempo de Mm, paz es mucho mejor y más fácil. Cuando ya está el conflicto generado, ya que no se puede ni hablar ni sentir, ahí ya es más complicado. Entonces háganlo y si queda en un cajón y nunca lo tocamos, mejor, pero ya lo tienen definido. En el caso que haya uno que quiere salir, cómo se venden las partes del otro, qué condiciones hay, si se puede redactar en tiempo de paz, es lo mejor. ujú, Exacto. tal cual. Prevenirlo, ¿no? Saber qué vamos a Mm. hacer si pasa tal cosa para evitar que en el momento que nos suban las emocionalidades no nos agarre así como de imprevisto. Seguro. Ujú. Y todo es previsión. El problema es ese, que nadie puede predecir el futuro, si no seríamos todos millonarios. No, Tal cual. pero sí comunicarse con un poco de sinceridad y honestidad de qué pretende cada uno y qué pasaría en caso que pase X situación, ¿no? Como tenerlo aunque sea conversado. Ujú. Sí, 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 ese es un Y consejo ahí, sano. sí, ahí te quiero preguntar, yo, si, por un lado, es si te ha pasado, o sea, si en alguna situación, digamos, a lo largo de toda tu trayectoria, de tener esos momentos, en algún momento crítico de esto de tomar esa decisión sin el soporte adecuado que pensabas que era el soporte, si te ha pasado y si querés contarnos cómo lo viviste y cuál es el aprendizaje de eso después. Y después Uh, voy con la uh, segunda uh, pregunta. Hubo unas cuantas. Sí, por eso, Bueno, que yo dije una no, por lo menos. no, 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 digamos que experiencia vivida hubo unas cuantas. Te voy a contar una que fue una de las más marcantes, pero seguro que hay muchas, porque tenés que tomar decisiones y muchas veces. Y una de las que me pasó fue que Daclem, una de las primeras compañías que había creado, del 2006 al 2010, ¡pum!, subíamos la cifra de negocio, llegamos a facturar 4 millones, compramos, fusionamos con otras empresas, crecimiento impecable. Decíamos tecnología, triple play, internet, video on demand y telefonía para hoteles y centros de negocios, todo donde Mm, había usuarios nómades. O sea que inicialmente muy bien. Llegamos a tener 17, 20 empleados, creo, y fue la subcrisis, la subprime, en el 2008. Entonces, no sé si se acuerdan, que afectó notablemente a Inglaterra, Estados Unidos y España, que se vendían departamentos, se vendían propiedades y se daban créditos a gente que no tenía capacidad de pagarlos, Ah, y hubo sí, 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 un sí, pozo, y en Estados Unidos había barrios enteros que no se vendían. sí. Prendían las luces a la noche para hacer un poquito de movimiento, pero bueno, la crisis de subprime impactó violentamente a todo el mundo. Y sobre todo yo estaba en el mundo de la hotelería y era un negocio que estaba muy afectado. O sea, también bajó mucho. Yo me acuerdo que una vez fui a visitar a uno de mis clientes en Baleares y me dice, Edgardo, lo que vos me presentás es bárbaro. Los sistemas que tienen ustedes son extraordinarios. Pero me dice, mi tasa de ocupación del hotel bajó de 80% al 50%. Me dice, yo no compro ni flores. O sea que no me voy a equipar con nueva claro. tecnología en estos momentos. Entonces, bueno, cuando yo vi eso, digo, acá hay que hacer algo dramático, porque y sí, o sea que muchos de mis clientes tenían pedido de 300, 400.000 euros y que se caían, que decían, no, no, decidimos que no, hasta que no salgamos de la crisis no salimos adelante. Entonces, uno de mis asociados era Nick Payne, un canadiense que ahora vive en Inglaterra, y él había invertido en mi sociedad, habíamos hecho coinversiones en otras sociedades, y entonces Nick, muy anglosajón, me dice, no, pero baja todo, cerrá todo, cerrá al máximo. Y digo, ¿y los salariados? Tengo 14 salariados. No, los echás a todos. Y digo, pero si me cae el negocio, y un negocio que tengo de instalar 10 hoteles, son 800.000 euros, ¿cómo hago? Si mañana se firma. Y si se firma, reclutaremos de nuevo. Todo. Un modelo, viste, muy anglosaxón, pragmático, ¿no? O sea, capitalismo salvaje. O sea, los echas a todo y después vemos. Y bueno, yo como había gente que estaba conmigo hace 5 o 6 años, dije, no, no voy a hacerlo así tan dramático. O sea, la parte humana, que ustedes son tan... o sea, yo fui más Sí. humano que racional en ese caso. Mm.
Dije, y después, bueno, lo que me incrementó una dificultad financiera mucho más grande, porque evidentemente al bajar los pedidos y mis estructuras de costos estaban altos, seguro que hubiera sido mucho más inteligente bajar los costos, mismo de manera dramática, pero ya podría haber salvado o estirado el tiempo de soportar el paso de la crisis. O sea, experiencia clara, la reacción, rapidez de la reacción. O sea, yo limité el personal, bajé de 14 a 7, pero quizá tenga que haber bajado de 14 a 5 y usar consultores o usar gente en función de tener una masa salarial fluctuante o flexible, porque la situación era muy dramática. Duró del 2008 al 2010, más o menos. Entonces, por un caso concreto, una situación en que la economía se contracturó, digamos, se bloqueó, hay que tomar las decisiones que corresponden. Y el líder tiene que tomar decisiones duras, esas son las más difíciles. O sea, bueno, por otro lado, me enseñó muchísimo. Primero me enseñó que yo fui muy lento a tomar decisiones y me enseñó también que cuando la empresa empezó a andar mal y tuve la dificultad y tuve que conseguir a alguien que me la comprara y la vendí bastante barata, los empleados, cuando yo me preocupaba mucho por ellos, decir, pues durante 8 años estuvieron conmigo, el día que el viento se dio vuelta y que empezaba a andar mal, todos dijeron, no es mi problema. O sea que yo me hice problema por ellos, porque ellos dijeron, bueno, hacemos una transacción, digamos, un despido transaccional, se usa en Francia ese mecanismo. Entonces yo dije, qué equivocado que estaba. O sea, yo estaba racionando en condiciones, valores humanos, y vi que mis empleados estaban conmigo porque les pagaba un salario. Y el día que empezaron a sentir que quizás yo ya no tenía esa capacidad, como líder me enseñó que ellos no tuvieron mucho, digamos, no tardaron mucho tiempo en decir, Misericordia. sí, sí, no es mi problema, es el problema de él, que se arregle. Y bueno, Bueno, es que o sea que esas son unas de las responsabilidades que tiene un líder, que a veces quien está trabajando en relación de dependencia muchas veces no ve, y siente que el líder tiene que responder por todo y no ve un montón de esfuerzos también, ¿no? Que hacen. O estas situaciones que te pasaron a vos, mayores costos y que después, de un día para el otro, bueno, nada, medio como que se fueron del barco, se bajaron del barco. eso mismo, eso mismo. Y eso lo aprendes a fuerza. La segunda o tercera empresa que yo creé, yo tuve eso mucho más en cuenta. Porque uno Sí. tiene que valorarse que cuando ustedes hablamos de cómo compensar o cómo equilibrar lo personal y lo profesional, y a veces personalmente somos todos muy humanos. Claro, si nosotros crecimos con una educación, digamos, solidaria, judío-católica, eso tratamos de ser solidarios, pero el mundo anglosajón es más directo y en el mundo de los negocios pienso que pragmáticamente ellos tienen razón. Francia es un poquito en el medio, la manera, cuando nosotros tenemos, yo trabajé en empresa americana en telecomunicaciones, había que licenciar, había que reducir 30% del personal. En Estados Unidos pasaba eso en un día. Se elegían los nombres, Sí. se le daba un pink envelope y todo afuera le acompañaban con un guardia, agarra tus lapiceras, tus cosas y te llevamos a la puerta. En cambio, acá en Francia tenés que ser más humano, se le llama convocación prealable para el despido. Puede venir con un sindicalista, puede venir con un abogado, le avisas una vez, mira, te va o tener problema de performance o el problema financiero, pero si esto no se mejora de un lado del otro, dentro de un mes, 2 meses te despedimos. Hay que respetar un protocolo, porque somos sociedades creadas en un sistema más social y más sensible. Pero al fin y al cabo, como yo trabajé de los dos lados del océano, digo que los americanos son más pragmáticos. Nosotros al fin y al cabo no ganas mucho, porque la conclusión es la misma. Si tenés que echar a 10 empleados sobre 100, los terminás echando. Que te lleva más tiempo, que te cuesta más caro y todo eso está bien. Pero si antes los echás, más rápido pasás a la próxima etapa. Entonces, ese es el equilibrio que hay que encontrar y que yo digo que nunca es evidente y son las decisiones difíciles a tomar que el líder tiene que tomar. Esa es la parte. Porque cuando va bien o cuando todo está en orden y tenemos que, es que le damos un bonus o no le damos un bonus a nuestros empleados más efectivos, bueno, es una cosa interesante y linda, agradable. Ojalá, tenemos exceso de beneficio y tenemos que repartirlo. Pero cuando tenemos exceso de deudas o las deudas nos están oprimiendo y no podemos salir, que decir, ¿a quién vamos a despedir?
ahí es cuando el líder Claro. toma todo su personaje, y ahí es cuando llega el tema de soledad que hablaban ustedes. Cuando yo decía, uno se cree que no tiene soledad, sí que tiene soledad. Cuando las cosas van mal, y ahí son pocos los que quedan para ayudarte o a tomar decisiones. O sea que es ahí, yo siempre digo, uno aprende más en la adversidad que en el éxito, porque yo pasé épocas de gran éxito, digamos, empresarial, y estaba muy bueno, o sea, todos contentos, hacíamos una fiesta en San Francisco, íbamos todos con nuestras mujeres de todo el mundo, pasábamos una semana excepcional, volvíamos, trabajamos todos 25 horas por día, pero era todo pero cuando la cosa se pone espesa, es ahí, ¿no? Bueno, los marinos dicen, esas son las grandes tormentas que se ven los buenos marinos. Es un poquito esa parte que es la delicada. Claro. Sí, 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 sí. Cuando vienen los malos tiempos, ver quién tenés al lado y cómo queda el peso en vos, ¿no? Lau, ¿querés Seguro. hacer la última pregunta? Sí, a ver, creo que son dos en realidad. Porque por un lado hablaste de todos los deportes que hiciste, entonces ahí preguntarte de todos los que has hecho y que estoy asumiendo que continúas haciendo alguno, ¿cuáles son tus aprendizajes o que actúa de cable a tierra o de ancla para vos a nivel personal y profesional? Ujú. Esa es la primera. Vamos con la primera y después con la segunda. Y lo liberamos ya. Perfecto. Y- No, está claro, sí, o sea que cable a tierra y liderazgo, eh, pienso que es muy importante. Esa pregunta es muy, porque estamos sujetos al estrés y a las altas responsabilidades. Más altas son las responsabilidades, más estamos con exigencias. Y a veces cuando estamos tocando los temas de decisiones difíciles o dolorosas humanamente a tomar, eh, que tiene un fuerte impacto en lo humano, en lo personal, es muy difícil no quedarse eh, expuesto personalmente. Hay que saber guardar las distancias. Yo siempre digo, uno tiene que ser justo, no tiene que ser ni excesivamente bueno ni excesivamente malo, pero tratar de ser justo. Y ese equilibrio no es tan fácil, y es fácil decirlo, pero no simple aplicarlo. Y cuando digo el área personal y la área profesional, cuando estamos a la cabeza de una empresa, esa es la diferencia fundamental que yo pongo siempre adelante en cuanto al mundo salariado. El mundo salariado llega a tener tu horario, dejar la lapicera a las 6 de la tarde y poder desconectar completamente. Cuando sos dirigente de tu propia empresa no pasa nunca eso. O sea, eso, Ujú. a las 2 de la mañana, 3 de la mañana te levantás porque el bocho te sigue trabajando porque hay algo que se te ocurrió que no estaba, que no lo había pensado. O sea que el cable a tierra es fundamental. O sea, que pienso que es la manera de que uno muchas veces, yo a veces salgo a caminar o salgo a correr o ando en bicicleta y me propongo de hacerlo, porque me pasé todo el día con el teléfono, me pasé todo el día con el email y todo, y digo, a las 5 antes que se caiga la noche, sin invierno, salgo a correr o salgo a caminar. Y es ahí donde quizás te viene la idea que en ese momento, ¿no? Hay quienes hacen Sí. meditación, hay quienes hacen otras cosas. Bueno, yo es en el momento del deporte que me libero un poco o que empiezo a funcionar. Y para mí es fundamental tener un hobby, una actividad que sirva para desconectar y sobre todo reenergizarse, porque uno llega a Ujú. estar exhausto porque está siempre dándole vueltas a la misma cosa, está siempre dando vueltas a la misma cosa. Y si uno no tiene un tiempo de break, que la mente se libera un poco, se termina saturando, evidentemente, porque está dando vueltas alrededor de la misma cosa. Entonces, bueno, yo con los deportes, sí, bueno, el rugby, como lo dije, es una escuela de vida, te permite, mínimo que podés compartir una idea de tu negocio con un colega de rugby. Cuando estás tomando la cerveza en el tercer tiempo, es un momento ideal. Y él no es de tu empresa, él no se lo va a contar a nadie, y después dice, mira, justamente en este momento tengo esta dificultad. Y de ahí puede salir una cosa. Eso, y tenés un tipo que es carpintero, el otro que trabaja en el campo, el otro que es plomero, o el otro que es abogado, puede ser compañero de deporte. Y bueno, también bueno, el tenis, el senderismo, yo también hice mucho senderismo. Y después están también aquellos que no son tan inclinados por el deporte, los hobbies. Bueno, yo soy radioamateur desde que tenía 18 años. Mi primer equipo me lo hice yo con el soldador en mi casa y la primera que había con Brasil fue. Y esa es una actividad que sigo haciendo.
O sea, participo, soy presidente del Club de Radioaficionados acá de la región. Estamos preparando una expedición en Algeria, donde vamos a ir una semana a transmitir en un faro allá. Bueno, Ok. y otras actividades de benevolá, digamos, de actividades comunitarias, diría. Eso es muy importante también, encontrarse con gente por la cual uno no trabaja específicamente por razón pecuniaria, ¿no es cierto? No por monetaria. Mm. Entonces, eso también lo veo como algo muy interesante. Dar una parte de su vida en cualquier rubro que te interese. ¿Te gusta participar en una biblioteca, participar en una actividad? Eso pienso que es un complemento muy interesante. Bueno, no soy yo que lo descubrí, ¿eh? El de Oracle, el PDG de CEO de Oracle, de la Copa de la América, es uno de ese equipo. O sea que encontrar actividades cercanas o que te permiten de tener otro tipo de pensamiento es muy enriquecedor. Por las dos razones. Primero, porque te permite salir un poquito de la concentración excesiva. Y segundo, yo diría, porque es una manera también de que tu mente se libera. Se libera y puede tener ideas creativas que vengan de otras fuentes, que es lo metódico y lo sistemático. Así que ferviente defensor de todo lo que sean liderazgo consciente y cable de a tierra, como dicen ustedes. Bien. Sacarte el traje del personaje un rato del líder y jugar a otro personaje, ¿no? También. Eso me parece que parte es eso. Una pequeña en un cosa. lugar desconocido. Mira, una pequeña, muy simpática. Me anoté en el Comité Comunal de Fuegos de Bosques acá. Ustedes saben que estamos teniendo muchos incendios acá en Europa con los 40 grados y todo eso. Y yo me anoté en la cosa comunal. Y hacemos guardias, patrullas de 3 horas. Uno se anota, hay un schedule, y salimos con el Land Rover y nos metemos en los bosques. Y yo digo, son cosas que yo las hacía con mi coche ya y que se me gustaba. Mónica me dice, pero te metes en cualquier camino, vas a rayar todo el coche. Sí, lo tengo para eso ese coche. Tengo un coche que tengo el coche que usamos el Toyota para hacer largo viaje, todo bien, amor. Y tengo el otro y ahora me anoté con esto y es fabuloso. Somos binomios, vamos de a dos y vas con otra persona que se anotó como vos, es voluntario para eso. Y te pasas 2 horas, que además de evaluar si hay fuego, todo, ver todo, hacer unos recorridos y todo, miramos con larga vista todo eso, pero te estás encontrando con una persona que es completamente ajena a tu rubro. Claro. O sea, hay uno que trabaja, vende todos los que son conservas en el supermercado, me dice, yo me levanto todos los días a 3 de la mañana. ¿Por qué? Y porque yo tengo que llegar al supermercado entre las 5 y las 7. Cuando hablo con la gente del supermercado, es esa hora. Después, ¿pero termina qué hora? ¿Cómo hace para? No, a la 1 o 2 ya te doy vuelta en casa. Pero se levanta a las 3 de la mañana. Y bueno, y un tipo de 37 años, lleno de energía, lleno de voluntad, y una chica en baja edad. Pero bueno, todas esas cosas son porque uno las busca. O sea, a mí se necesita por el Comité de Defensa de los Incendios en el Bosque, venga a inscribirse. Y yo llamé. Y Mónica me dice, con todas las cosas que tienes que hacer, te metes en esa historia también. Y bueno, eso es un defecto que tengo, un poco de hiperactividad. Pero bueno, yo pienso que a mí me dice, ¿cuánto descansado? Y yo dije, el día que me muera va a quedar largo tiempo para descansar. Por ahora, a fondo. Entonces, está muy bien. Actividades diversas. Sí, tal cual. Una última pregunta para cerrar. Tu perspectiva de hacer más humano este rol. ¿Qué podés decir acerca de eso? El rol de dirigente de empresa. De liderazgo, sí. Decía. Yo pienso que, como le dije antes, ser justo es la clave. Hay cierto sentido de reserva, confidencialidad, respetar también cuando hablamos con otra gente. Siempre una manera astuta de intercambiar información. No hay que ser simplemente ir a aquel que habla con todo el mundo, ser el buen. Hay que ser moderado. O sea pero es importante ser humano y sensible, porque es una manera que nos da poder, nos da manera de que la gente nos respete y nos reconozca. En la parte del líder, la parte humana es muy importante. Y yo a veces, en ese sentido, diría, hay que tratar de ser uno mismo. Hay mucha gente que cuando se pone el rol de líder o cosa, trata de ser una imagen inmaculada y trata de ser un ejemplo absoluto. Y sí, está bien, te enseñan qué es lo que tienes que hacer para hacer un buen pitch, para hablar ante el público, qué se dice, qué no se dice,
ser políticamente correcto. ¿Cuántos como consultores hay que hacen ese coaching sobre ese tipo de temas? Yo pienso que yo participé en ciertos cursos como esos. De todo lo que uno aprende, siempre algo te queda. Y además uno tiene que estar siempre aprendiendo. En nuestra vida actual, moderna, todo va tan rápido y todo cambia tanto que lo que yo estuve en la universidad hace 30 años, seguro, no, hoy no se aplica más, pero lo mismo pasa para un abogado, para un médico, para un arquitecto. Todos que estudiamos vamos a tener que seguir trabajando y evolucionando y formándonos en distintos rubros. O sea, aquel que dice, no, yo ya eso no puedes desconectarte. No, no, es fundamental que hay que estar implicado. Y el rol humano, hay caracteres. Yo soy un rol que soy muy sensible a lo humano. Trato de ser, como dije, justo y trato de aparecer como soy. O sea que al fin y al cabo, cuando uno trata de no usar una máscara o a jugar que sea un rol falso, o sea, el rol falso lo hacen los artistas en el teatro, pero cuando uno está en su vida y es un jefe de empresa y todo eso, tarde o temprano te van a descubrir. O sea que jugar un rol, y yo voy a terminar con la analogía que decían de Trump, el problema con Trump ahora, el problema de América, que está teniendo problemas en todos lados. Y decía, acá un comentarista de otro día decía, Estados Unidos está perdiendo el soft cultural power. Soft cultural power. O sea que Estados Unidos siempre era un ídolo porque era el sueño americano. Todos pensábamos que América, uno iba, inmigrante de donde viniera del mundo, llegaba ahí y mal o bien era la meritocracia y podrías triunfar si tenías esfuerzo y todo. Desde los cowboys que llegaron, que se peleaban con los indios, hasta todo el mundo podía llegar a ser alguien y podía ser como Obama, el primer presidente negro y todo eso. Y es un poder cultural enorme, enorme. Bueno, yo en los años 80 que vivía allá, también yo elegí Europa, porque fue una cuestión de, me atraía más el modelo cultural europeo, pues somos más europeos argentinos que americanos, ¿no? Pero el cultural gap era menor, pero bueno, quería jugar al rugby, mi hermano ya estaba acá, pero lo que voy es que América fue un sueño, y fue la primera potencia mundial, no de casualidad. Entonces ahora cuando tenés una potencia mundial que dice, fuera los inmigrantes, miramos para adentro, ponemos taxas altísimas contra todos nuestros vecinos internacionales y todo, lo más importante que están perdiendo en América, quizás le va muy bien económicamente, porque los americanos siempre van a salir adelante, pero ese soft cultural power está siendo un poquito afectado. Entonces, a eso voy, que uno tiene que ser como es, llevar ciertos valores y no negociar los valores, para mí eso es lo importante. Y ser humano es una parte de un buen líder, tiene que ser humano. ¿Eh? El que es un salvaje y el que es un pues, arrogante y dictatorial, tarde o temprano le va mal las cosas. ¿eh? O sea que uno, para perdurar en el tiempo, tiene que ser humano, tiene que ser reconocido con... yo no voy a decir que me hice amigo de todo el mundo, me hice muchos más amigos que enemigos, pero tengo gente en la que trabajé hace 20, 30 años y me llaman hoy y me dicen, ¿qué estás haciendo? Y que no, podría venir a trabajar con vos, hacer algo juntos. Y bueno, ese es un capital que es uno de los más importantes. Uno era una trayectoria. Lo único que sabemos es que tenemos 80, 90 años, válido. Entonces en eso cultivemos para crear esa semilla de enriquecimiento general y esa solidaridad y ese sentimiento de ayudar a los vulnerables es fundamental. De uno en el otro. Todos vinimos a este mundo para eso, para ser mejor. Y cuando yo, a veces cuando me pongo un poquito difícil porque veo muchos que me presentan empresas y que buscan inversores y que a veces yo digo, me enojo porque a veces veo muchos soluciones que buscan un problema y son un poquito, yo digo, ¿en qué ayudas a la humanidad? ¿Cómo tu proyecto ayuda a la humanidad? Porque al fin y al cabo tenemos que hacer eso. ¿eh? Cada cual, o producís lechuga, o producís leche, o producís cohetes que van a Marte, pero de una cierta manera hay que ayudar a la humanidad. Y para ayudar a la humanidad hay que ser justo y tratar de tomar medidas a todos los niveles que actuamos en nuestra vida profesional y también en la vida privada, pero tenemos que hacerlo orientando a eso. ¿Cómo ayudamos al sentimiento? Y por eso que hago solamente un pequeño hincapié en lo que es el benevolado, el trabajo voluntario. Acá en Europa cada vez es más difícil encontrar gente. Es el elemento individualista. Somos todos un poco más individualistas que éramos antes. Cuando hay catástrofes naturales, sí, es una cosa que se ve la reacción, pero
la gente está más formateada, no sé si es por el capitalismo o de dónde viene, pero estamos más formateados a sálvese quien pueda. Y eso no multiplica, no suma cuando tenés que ser un país o un mundo donde la gente pueda desarrollarse mejor. La gente se está aislando, decís, básicamente. Sí, sí. O sea, pero pienso que cambiamos de mecanismo. O sea, se aíslan, ¿por qué? Porque se la pasan en las redes sociales y van menos al bar a tomar un trago con los amigos. Entonces, yo pienso que una cosa no impide la otra, ¿eh? Como dice, desde que inventamos el coche no hay más bicicleta. Sí, bicicleta hay, sigue habiendo. Los radioaficionados nos dicen, pero ustedes que usan tecnología, no, usamos tecnología digital, nueva, y es lo mismo. Cuando se inventó el coche o la moto, la bicicleta siguió andando. Y en todos los ámbitos. O sea, que haya más medios o que haya más sector no implica que uno destruya al otro. Son elementos complementarios. Hay que interpretarlo así. Pero bueno, ya entramos en un debate filosófico, podemos pasar horas hablando de eso. Sí. Bien, no, me encanta, digamos. Para cerrar, te pregunto, siempre lo hago en este sentido, es si la gente, la audiencia te quisiera contactar, ¿dónde lo puede hacer? Más allá de que en el episodio vamos a poner todos los datos tuyos de contacto, que lo escuchen de vos. Perfecto. Tienen mi email, o sea que tranquilo, ahí por email, no por teléfono, porque siempre el teléfono para cosas inmediatas, pero por email, con todo gusto, si les puedo ayudar y compartir mi experiencia, que es lo único que puedo aportar de interesante, con gusto. Bueno, Y muchísimas muy gracias, interesante, ¿eh? Edgardo. Sí. Muy interesante el diálogo, es muy enriquecedor. Muchas gracias, Gracias por tu a ti. participación. Sí. Gracias, Muchas y gracias. suerte y sigan para adelante. Gracias. Gracias. Chao, hasta pronto. Chao, chao.